Saludos, mi nombre es Eric García Sánchez de la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello y voy a presentar mi ponencia titulada Un fandango para imaginar la patria, relatos visuales de la danza en Pueblerina. Paloma y Aurelio celebran orgullosos el rito que les convierte en marido y mujer en medio del dolor y el asombro ante la confirmación definitiva del que el pueblo les ha rechazado. La danza es el medio para hacer saber al pueblo que se encuentran de fiesta, pero también para resaltar que, a pesar de las villanías y las infamias, se han logrado sobreponer, haciendo que el amor triunfe y anclando el sentido poético a un mexicanismo vinculado con la fuerza, la dignidad y el amor a una tierra bondadosa. Considerada unánimemente como una de las mejores cintas en la cinematografía nacional y catalogada por la crítica como la mejor en la trayectoria de Emilio Indio Fernández, Pueblerina se distingue por la belleza aterciopelada y sencilla de su historia. ¿Por qué volver a una obra tan extensamente estudiada por la historiografía del cine nacional? ¿Qué nos puede decir aún la producción de un director y un fotógrafo tan ampliamente abordados por los estudios sobre cine en México? Si bien la producción académica en torno a este corpus es prolífica, y hay una cantidad considerable de estudios que rastrean los antecedentes visuales y la deuda que tanto su director, Emilio Indio Fernández, como el cinefotógrafo Gabriel Figueroa mantienen con la pintura y la fotografía de los albores del siglo XX y con el cine hollywoodense de su tiempo, pocos estudios se han aproximado a su lectura desde otras artes, especialmente desde la óptica de la danza. Es así que el presente trabajo pretende replantear el acercamiento al fandango triste de la película pueblerina, para desarrollar un enfoque crítico sobre la producción de imágenes en el contexto del nacionalismo postrevolucionario. Concretamente, la forma en la que la danza se inscribió en las retóricas de la identidad nacional y contribuyó, desde su representación cinematográfica, a reforzar un discurso que subrayaba las efigies del cuerpo como campos de significación y robustecía la imagen idealizada de México durante la primera mitad del siglo XX. La consolidación de representaciones cinematográficas de lo mexicano fue un fenómeno complejo cuya historia se remonta a periodos y espacios anteriores a la aparición del cine nacional y puede rastrearse incluso en el temprano siglo XIX, cuando proliferaron imágenes en diversos soportes que mostraron el baile del jarabe como elemento de reafirmación de las identidades mestizas y criollas. Concretamente los fandangos, entendidos como celebraciones en las que la danza tiene un papel protagónico, sirvieron a los artistas como pretexto para advertir la imagen del cuerpo en movimiento. En estas obras, con frecuencia se coloca a las parejas que bailan al centro del espacio pictórico en una composición que les confiere prominencia. Se representa únicamente a una pareja bailando, rodeada de espectadores y siguiendo las convenciones dancísticas de los sonecitos y jarabes de la tierra, es decir, en una posición abierta, sin contacto físico, en una postura que remite al zapateado y actitud de cortejo. También es posible ver a las mujeres sosteniendo la falda y a los hombres llevar las manos por detrás de la cintura. Regularmente los varones aparecen de espaldas y las bailadoras frente al espectador, en un discurso que subraya la asociación de las mujeres de clases populares bailando al erotismo, el galanteo y la seducción. La fuerza retórica que adquirió la imagen de los bailes populares calzó a la medida con la búsqueda por definir lo típicamente mexicano que en los años 20 del siglo pasado se desarrolló desde las élites culturales y artísticas, pero también desde la cultura popular. A partir de entonces se impuso, paulatinamente, la idea del charro y la china bailando el jarabe como símbolo de la identidad nacional. En este sentido, el baile se convirtió en un terreno político en el que se jugaba la definición y defensa de lo nacional, y su representación sirvió como caballo de batalla a las diversas fracciones políticas, sociales y artísticas en la negociación por la fabricación de la identidad. Con la consolidación de la cinematografía nacional y el inicio de la llamada Época de Oro, estas convenciones sobre qué es y cómo se representa la danza mexicana saltaron a la pantalla grande. Emilio Fernández y Gabriel Figueroa no fueron ajenos, y en Pueblerina recuperaron elementos visuales e ideológicos en torno a los fandangos y jarabes que adquirieron nuevos matices y posibilidades con el desarrollo de una producción cinematográfica que alcanzó proporciones industriales. Una de las características que define estilísticamente la obra Fernández Figueroa es la presencia e importancia de la música y la danza. En este sentido,
La inclusión de números bailados y de piezas musicales será común en la mayor parte de sus filmes, en los que asumen diversas posibilidades de interpretación. En primer lugar, la danza aparece como motivo celebratorio de las comunidades marginales. En segundo lugar, los bailes son espacios sociales que permiten definir el carácter de los personajes. Un tercer aspecto es el uso de la música y la danza como dispositivo narrativo. Finalmente, las piezas musicales suelen adquirir una función similar a la de un coro griego, ilustrando con sus letras los distintos momentos de la historia. En Pueblerina es posible notar la forma en la que la danza contribuyó a construir la narrativa y a transmitir una serie de valores relacionados con un México ideal. Además de reforzar el estilo plástico de Fernández y Figueroa, el baile de bodas de Paloma y Aurelio puede entenderse en respuesta al programa de arte nacionalista impulsado por las autoridades culturales y por la élite ilustrada mexicana. De raigambre decimonónica, con el ingreso a los medios masivos de comunicación, especialmente el cine, este programa visual se convirtió en una referencia obligada para identificar el quehacer festivo del pueblo mexicano. El fandango triste de Pueblerina, cuerpo con atavíos de identidad. Me ocuparé de la secuencia a la que he denominado fandango triste, en la película Pueblerina. La razón de dicha denominación obedece a la clara continuidad que la secuencia de baile de bodas de Paloma y Aurelio guarda con las representaciones de la danza popular rastreadas desde el siglo XIX en las que el baile es protagonista. La razón de dicha denominación obedece a la clara continuidad que la secuencia del baile de bodas de Paloma y Aurelio guarda con las representaciones de la danza popular rastreadas desde el siglo XIX en las que el baile es protagonista, y en la profunda conmoción que la ausencia de la habitual concurrencia genera. Si bien Gabriel Figueroa muestra imágenes que refuerzan la idea de celebración, como las farolas y banderas de papel, las grandes mesas, los instrumentos musicales y las copiosas ollas que esperan la llegada de los invitados, logra una poderosa conmoción al contrastar estos elementos con la soledad y la ausencia de concurrentes, lo que genera un dramático tono emocional y desazón en la audiencia. Lo refuerza con planos medios en los que es posible ver la gestualidad de los actores. En cambio, mediante un ligero contrapicado, logra convertir el aparente abatimiento en el orgullo y dignidad de quienes se aventajan ante la tragedia. La música y la danza también contribuyen a crear el tono emocional a través de las coplas cantadas que tratan la zozobra de los palomos ante el acecho del gavilán. La danza presentada en la cinta contrasta considerablemente con lo señalado en el guión, en donde no hay indicaciones que refieran a cuestiones como el zapateado, ni pormenores respecto a la construcción visual de la secuencia de baile. Desafortunadamente, la cinta no da mayores indicios sobre la persona que realizó el montaje coreográfico de la pieza. Más aún, la selección de pasos y el trazo espacial dan cuenta de conocimiento de las convenciones académicas de la danza folclórica de la época y manejo del correspondiente lenguaje técnico dancístico. El consabido gusto y habilidad del indio para la danza, así como su trayectoria como bailarín en Hollywood y México, apuntalan la posibilidad de que él mismo se haya encargado del montaje coreográfico, hipótesis que abre una brecha de investigación importante y novedosa en relación a la obra del autor. Dancísticamente, la pieza que se baila en Pueblerina se compone por 3 partes o fandangos, cada uno de los cuales corresponde a un interludio musical y a una copla cantada. Las coplas tienen como tema el juego amoroso representado en el cortejo del palomo y la paloma, lo que se ilustra coreográficamente. La pieza se baila con únicamente 2 pasos zapateados y tanto el interludio musical como la frase cantada concluyen siempre con una reverencia en la que ambos giran y la mujer se inclina frente a su pareja. Con regularidad, los bailes de fandango se organizan alternando partes zapateadas con pasos valseados, marcajes o paseos que coinciden con las coplas cantadas. Su función es permitir el descanso de los bailadores, el cortejo amoroso de la pareja y la escucha del verso que interpreta el cantante. En este caso no se sigue tal convención, y tanto la copla como el interludio musical se zapatean. Sin embargo, en lo cinematográfico sí es posible encontrar una estructura similar a la esperada, pues mientras las coplas cantadas se presentan en un único plano cinematográfico, los interludios musicales incluyen 4 planos distintos. En términos de composición, se subraya la presencia de los bailadores mediante estrategias como el encuadre secundario. Llama la atención la forma en la que las coplas musicales que refieren a la paloma
Se complementan con una elección visual que coloca como figura central a la bailarina, quien resalta con la claridad de su vestido y con la composición piramidal que se forma a partir de los brazos que sostienen la falda o que imitan las alas de la paloma. Figueroa deja ver el contexto, la casa, la vegetación que rodea, los ornamentos que disponen el espacio para la celebración y la presencia de los músicos como una masa en la que se distinguen los sombreros y algunos instrumentos musicales. Sin embargo, da protagonismo a los bailadores mediante encuadres que describen la totalidad del cuerpo y que permiten ver con detalle la ejecución del baile. De esta manera, logra una retórica en la que el paisaje, las prácticas sociales y la danza conviven en una unidad que impide entender las prácticas dancísticas nacionales alejadas del entorno físico y social en el que ocurren. En la secuencia, la danza se construye como resultado de procesos sociales e históricos que conforman mestizajes, patentes en el movimiento bailado. Este sincretismo materializado en el cuerpo pretende resolver contradicciones en la fabricación de la identidad, lo urbano y lo rural, lo local y lo universal, la tradición y la modernidad, lo individual y lo colectivo. El fandango triste sintetiza estos opuestos, haciéndolos notar en el cuerpo, desde su apariencia hasta los gestos y expresiones que configuran la danza, e ilustra un sistema de representaciones sobre la corporeidad nacional que se reflejan en la imagen de los bailadores, abandonados por la comunidad, pero arropados por el entorno e interpretando músicas festivas. Esta representación del cuerpo como síntesis y depositario de las actitudes de orgullo, bondad, sensibilidad y en general aquellos valores que se supone caracterizan al campesinado mexicano, adquiere un valor social, moral y simbólico en el acto de bailar, celebración de la dignidad supuestamente propia de los protagonistas, metáfora, a su vez, de una nación que se sobrepone al agravio para erigirse en una nueva. La imagen de las mujeres bailando contribuyó a construir el sentido de nacionalismo cinematográfico en la obra de La Mancuerna. Mientras que para Aurelio el fandango triste es resonancia de dignidad y orgullo, llama la atención que nuestra protagonista concluya la escena en llanto. La danza es para ella un rito transformador, rogativa y ofrenda que marca los imaginarios de una patria en una dolorosa pero necesaria transformación. Paloma es, como resultará frecuente en el cine de Fernández, la materialización de motivos mariológicos que sobredeterminan lo mexicano. Ante la ausencia de largos y retóricos discursos comunes en el cine de Emilio Fernández, en los que se exaltaba y aleccionaba sobre la construcción de un México en el apogeo de los ideales revolucionarios, Pueblerina presenta en Paloma su personificación de la patria, una nación que lucha contra el mundo déspota del latifundio y la hacienda, pero que en su paso hacia el nuevo orden habrá de templar su carácter con el sufrimiento y el rechazo. Entonces, Paloma y Aurelio son el arquetipo de una nueva nación, ella como la patria desprotegida y soslayada, él como el héroe que regresa a instaurar la justicia y el honor. Desde luego, esta alegoría no está exenta de tensiones y contradicciones, pero en esencia logra la integración de los elementos plásticos, dramáticos y coreográficos en función de su propósito ideológico. Pese a que el énfasis de la secuencia está puesto en la figura femenina, el papel activo es subrayado en el protagonista. Para Emilio Fernández, la identidad nacional, como rasgo eminentemente masculino, adquiere sentido en el contraste con la fragilidad y la pasividad supuestos en las mujeres, lo que se hace patente en el cine, tanto en la imagen de los cuerpos como en sus actitudes y en este caso sus maneras de bailar. El performance de la heterosexualidad masculina tiene su epítome en la figura del charro, encarnación de los valores del México rural, símbolo del mestizaje y resumen de los mandatos patriarcales expresados en la sexualidad, la educación emocional y la vida familiar, representados en el cine. Durante el fandango triste, Aurelio baila con firmeza y solemnidad. Es él quien apremia a Paloma para demostrarle al pueblo que se encuentran de fiesta mediante el baile. No se trata propiamente de un acto festivo, sino de una reafirmación de su potestad sobre ella, expresando en las devotas reverencias que realiza ante él, y en la soberbia y suficiencia masculina. En el baile también quedan signadas las ansiedades sociales y tensiones en torno a la comprensión del género y la sexualidad, así como la forma en la que las películas intentan abordarlas. Voy a repetir ese párrafo.
Durante el fandango triste, Aurelio baila con firmeza y solemnidad. Es él quien apremia a Paloma para demostrarle al pueblo que se encuentran de fiesta mediante el baile. No se trata propiamente de un acto festivo, sino de una reafirmación de su potestad sobre ella, expresado en las devotas reverencias que realiza ante él, y de la soberbia y suficiencia masculina. En el baile también quedan signadas las ansiedades sociales y tensiones en torno a la comprensión del género y la sexualidad, así como la forma en la que las películas intentan abordarlas. Conclusiones. Aunque la presencia de números bailados no ocurre en la totalidad de las producciones compartidas por Emilio Fernández y Gabriel Figueroa, aquellas que sí incorporan a la danza revelan un complejo entramado de referencias visuales, musicales y coreográficas que proponen formas particulares de retratar los hechos dancísticos. En este sentido, Fernández y Figueroa lograron en su cine una representación de la danza que se caracterizó por su mirada respetuosa, cargada de significado y vehementemente gozosa. No se trata, pues, de una visión etnográfica ni de registro audiovisual, sino de una perspectiva con claras intenciones poéticas, la estilización de las expresiones tradicionales para integrarlas a un lenguaje cinematográfico personal. En esta búsqueda, la deuda con la producción visual de la época y previa es clara, y las influencias tanto del arte decimonónico como de la fotografía de vanguardia de principios del siglo se dejan ver en la magistral obra de Figueroa. Pero aunado a su rico tratamiento artístico, la imagen de la danza en la película pueblerina representa un enfoque novedoso para considerar y reconsiderar su papel como fuente en los procesos de construcción de la identidad nacional en el cine. En su dimensión política, la imagen del charro y la china bailando sirvió como vehículo para sintetizar las disputas por el significado de lo mexicano y como paraguas bajo el que las diversas fracciones ideológicas se encontraron y acogieron, a veces de formas contradictorias y complejas. De igual modo, es posible entender el fandango triste como resultado de un proceso de esquematización de las identidades regionales que planteaba la posibilidad de resumir, en lo que se ha denominado como el cuadro estereotípico nacional, la totalidad de expresiones regionales de lo mexicano. Sin duda, este fenómeno es complejo y está atravesado por factores de diversa índole, pero es de resaltar la forma en la que la imagen de la danza adquirió fuerza retórica en el proceso de imaginar la patria. En su carácter de ritual propiciatorio, el fandango triste permitió hacer una pausa en el desarrollo melodramático del filme para incorporar de manera sutil las inquietudes ideológicas de sus creadores y plantear un razonamiento con dimensiones sociales y políticas a la sazón de un país en el que el discurso de la revolución comenzaba a agotarse. En este proceso se consolidaron maneras hegemónicas de entender el cuerpo que han tenido un impacto importante en la producción de los discursos y las prácticas sobre la identidad y la danza. Si bien existe un considerable número de estudios sobre la construcción de estereotipos en el cine mexicano, resulta novedoso pensar la forma en la que nacionalismo, identidad y género se entretejen en la representación de los actos de bailar. En este sentido, el baile de Paloma y Aurelio da cuenta de la forma en la que el cine matizó los mandatos de un sistema sexogenérico que se enfrentaba a las complejas realidades de urbanización e industrialización, obligando a repensar la presencia femenina en un país de arraigo patriarcal. Quizá la manera en la que es retratada al bailar puede entenderse como un intento por resolver las tensiones que provocaba el cuestionamiento a los valores tradicionales de género. Es posible pensar el fandango triste como restitución del orden patriarcal, donde el protagonista representa la bondad y entereza supuestamente propias de la masculinidad mexicana, frente a la delicadeza y la pasividad de Paloma, quien lo reverencia resignadamente. Esta lectura puede extenderse a la interpretación de la protagonista como alegoría de la patria. Venerada y sufrida, requiere de la acción masculina para finalmente alcanzar su esperada renovación. Pero este modelo no es monolítico y presenta fracturas y contradicciones. Prueba de ello es la inscripción del baile, actividad considerada frecuentemente como un atributo femenino en la definición del recalcitrantemente masculino carácter del charro mexicano. Las maneras de bailar como formas de manifestar lo corporal son polifacéticas y revelan las continuidades y rupturas con respecto a los valores culturales y las tensiones sociales que despiertan.
Pese a que la incorporación de las danzas presenta importantes posibilidades para reflexionar sobre la historiografía del cine nacional, son pocos los estudios académicos y artísticos que se han aproximado a esta perspectiva, indiferencia que ha marcado una ausencia en los estudios relativos a la producción cinematográfica de la época de oro. Es necesario subrayar especialmente la necesidad de poner en el foco la participación de coreógrafos y coreógrafas y bailarines y bailarinas, quienes con frecuencia no aparecían en los créditos de las cintas y cuya presencia ha quedado por momentos en el anonimato. Mirar al cine desde la danza constituye una oportunidad para visibilizar también estos procesos de creación artística en el complejo campo de las artes vivas, con sus tensiones, matices y claroscuros. La presente lectura del fandango triste de la película pueblerina es también una manera de poner el foco en la producción dancística como campo de generación de conocimiento y como herramienta para enriquecer las reflexiones sobre la producción artística mexicana. Muchas gracias.